estamos hablando de los tejidos linfáticos. Y ya habíamos hablado de algunas características. Estamos hablando del tejido ahora, del órgano que se llama el ganglio linfático. Ya habíamos hablado muchas cosas del ganglio linfático, ¿no? Entonces, me gustaría, a ver, ¿dónde estamos? Volver a este cuadrito importante para recordarles que el ganglio linfático, siendo un órgano, está constituido por un estroma y un parénquima, así lo dijimos. El estroma, el esqueleto, tiene una cápsula, la cápsula linfática, que es tejido conjuntivo fibroso denso, pero en este caso reticular, tiene mucha fibra de reticulina. Ahí está, tejido conjuntivo denso y regular, con gran cantidad de regulinas, que además de su parte interna emite pequeños septos, trabéculas llamadas también, y mira que se continúa con bastante tejido reticular, fibras de reticulina, que es el estroma, ¿no? Importantísimo. Y luego podemos ver en el ganglio linfático alguna disposición histológica importante que enseguida se los voy a mencionar. En la corteza, la zona cortical del ganglio, la zona medular del ganglio y la zona paracortical. ¿Se acordarán? Hemos hecho esa segmentación de la microanatomía. ¿Se acuerdan o no? Sí. En la corteza ahora vamos a estudiar a los nódulos linfoides, ¿no? A los corpúsculos linfáticos, algunos dicen, mejor nódulos linfoides, o nódulos linfáticos, que también podríamos decir. En el ganglio linfático, entonces, en la corteza estarán los nódulos linfáticos, que es un conjunto, una concentración, particularmente de linfocitos. Por ahora diré linfocitos, que es la mayoría, pero hay otras células también. Y ahí están los nódulos o folículos linfáticos, nódulos linfoides, también se llaman, que vamos a observar que presentan un centro germinativo, donde se van a generar clonas de células, y una zona cortical, o si quieres también llamada así, la zona de maduración o capa de manto, ahí está, que caracterizan a estos nódulos linfoides y además tienen células muy particulares en la constitución. Esto quiero que tú te aprendas muy bien porque aquí están las preguntas para el parcial. Y luego vamos a ver que contienen en la zona germinativa células linfoblásticas que provienen desde la médula ósea y además células plasmáticas que van a ser también células generadoras, plasmoblastos lo diríamos así, que van a originar a las células plasmáticas. Ahí están las células plasmáticas importantes y van a constituir todo esto que se llamará el relleno celular, el parénquima celular. No te olvides, hemos hablado de dos cosas importantes. Un estroma, que es el esqueleto, decíamos como la red del pescador, donde están atrapados los peces, y los peces son el relleno celular llamado parénquima. ¿Se acuerdan o no? Parénquima es relleno de células, igual que los peces. Y el estroma es el esqueleto, igual que la red del pescador. ¿De acuerdo? Eso es importante al principio saberlo, pero también la médula del ganglio ya va a presentar cordones de linfocitos, linfáticos, y además va a presentar unos espacios por donde circula la linfa, se llaman los senos. Senos son espacios, así como los corredores decíamos, por donde circulan los estudiantes, pero ahí circulará la linfa y están presentes muchas células importantes que enseguida voy a hablar. Entonces, ahí está el parénquima y ahí está el estroma, con lo cual habíamos concluido la anterior clase. Ahora este dibujo que es espectacular, que nos está mostrando a los ganglios linfáticos. Yo les dije que los ganglios linfáticos son muy pequeñitos, imperceptibles, ¿no? Y cuando se inflaman, sí, adquieren tamaños descomunales, más o menos unos 3 centímetros, 2 centímetros grandes, ¿no? Cuando están inflamados.
Se parecen a unos porotitos, habíamos dicho, a un riñoncito. Tiene una zona cóncava que se llama el ilio, con H, ilio, y tiene una zona convexa y está cubierta integralmente por una cápsula de tejido conjuntivo, que acabamos de decirlo, y en el ilio se engrosa más esta cápsula. Por la cara convexa ingresarán, ahí está, gran cantidad de vasos linfáticos aferentes. Estos vasos linfáticos aferentes drenan la linfa de una región anatómica, pues los ganglios son cientos, miles que están distribuidos en nuestro organismo y se encargan de drenar la linfa, de recoger la linfa y filtrarla. Los ganglios linfáticos son como filtros, dijimos, que purifican la linfa y purifican de bacterias, de virus, de hongos, de células envejecidas, de cualquier cuerpo extraño que pueda atentar contra el organismo. Los ganglios linfáticos entonces recogen la linfa, no es la sangre por si acaso. La linfa es el ultrafiltrado de la sangre que en un principio lleva oxígeno y lleva nutrientes para las células. Una vez que nutre, los desechos son vertidos a este líquido, entre comillas, tisular, que luego se convierte en linfa de dren que van a llevar a los ganglios para purificar. No es sangre, por favor, eso es linfa. La linfa es agua, tiene sales, tiene desechos del metabolismo celular, ¿no? Ahí recogen estos vasos numerosos por la cara convexa, numerosos vasos linfáticos aferentes, pero con una característica, que tienen unas valvas, ¿no? Antes de ingresar tienen unas valvas, y estas valvas son repliegues de la íntima de estos vasos sanguíneos, es decir, el endotelio más el tejido conjuntivo subendotelial. Esto no hay que olvidar jamás. Las valvas que tienen, o válvulas, si yo dibujara una válvula, esta sería la membrana basal, estas serían las células planas que alguna vez hemos visto. Disculpen que dibuje así. ¿Ya? Células planas, endotelio, membrana basal. Por acá afuera, tejido conjuntivo subendotelial. Entonces, en determinado momento, esta es una pared, podría dibujar al otro lado la otra pared. Otra membrana basal, otro endotelio, células planas. Disculpen que dibuje así rapidito. Células planas, otra vez tejido conjuntivo subendotelial. ¿No es cierto? Tejido conjuntivo. Entonces una valva no es nada más que un repliegue. ¿Qué es lo que pasa? Esta, la membrana basal, se proyecta hasta ahí. Al otro lado también existe otra parte de la membrana basal y se proyecta hasta ahí. Las células epiteliales continúan, ¿no? Son planas, eso hay que saberlo. Y aquí está el tejido conjuntivo subendotelial. ¿Para qué sirven estas valvas? Estas valvas sirven para que pase la linfa, como esta puerta, ¿no es cierto? La puerta, ¿a dónde se abre? Han debido fijarse, miren, hacia adentro de esta habitación. Pero imposible que se abra al otro lado, ¿o no? ¿Sí? Así más o menos son como puertas que se abren a un solo lado. Cuando pasa la linfa, deja pasar, pero cuando la linfa quiere entrar en reflujo, revolver ahí, entonces ya no les permite, es igual que esa puerta. A eso se llaman valvas, ¿me entienden? Para evitar el reflujo de la linfa, para que viaje en un solo sentido la linfa, y en un solo sentido hacia adentro del ganglio linfático. Miren, aquí hay una valva, aquí hay otra valva. Eso es lo importante, que tienen valvas. Y las valvas que son repliegues de la íntima, he dicho, de los vasos linfáticos. Y la íntima está constituida por el endotelio, la membrana basal y el tejido conjuntivo subendotelial. ¿Listo? Esta está constituida por tres elementos, las valvas de los capilares linfáticos, de los vasos linfáticos, diríamos, aferentes. Por lo tanto, la linfa llega al ganglio linfático y lo primero que hace es circular por estos espacios. Estos son como callejones, unos espacios por debajo de la cápsula que se llaman los senos subcapsulares. ¿Qué es un seno? Es un espacio, es un corredor
Por donde la linfa circula, por donde llega la linfa, ahí están estos espacios. Entonces, los que están debajo de la cápsula, de color blanquito, me refiero a esto, ¿no? Esta es la cápsula de color plomo ahí, esa es la cápsula gruesa, la cápsula del ganglio linfático, conocida de tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que entra la linfa, circula por estos espacios que se llaman subcapsulares. Si está por debajo de la cápsula, se van a llamar subcapsulares, facilito. Pero estos senos de pronto ingresan siguiendo los septos o trabéculas de la cápsula, mira, y ahí mismo se desprende el tejido conjuntivo para dividir en pequeños septos o espacios, si quieres tú, ahí. Pero los senos ya se llaman corticales. Este mismo callejón, si quieres tú, que antes estaba, que entra para arriba, ya van a ser senos corticales, porque esta es la zona cortical. El ganglio linfático tiene 3 zonas. Esta zona donde están los nódulos linfoides, toda esa se llama la zona cortical del ganglio linfático, ¿no? Es como la faz, tiene zonas, igualito. El ganglio linfático entonces tiene una zona periférica que se llama la zona cortical. Por lo tanto, sus senos acá serán corticales, ¿no es cierto? Los espacios por donde circula la linfa serán corticales. Y una vez que los senos llevan la linfa, van limpiando a través de estos espacios y llegan a esta zona que se llama medular, los senos ya se llaman medulares. Entonces, en el ganglio linfático existen 3 tipos de senos. Senos son espacios, corredores, callejones, si quieres tú, por donde circula la linfa. Y en el ganglio linfático tenemos 3 tipos de senos. Senos subcapsulares, senos corticales y senos medulares. ¿Me comprenden, no? Senos medulares, ahí está. Y luego la linfa va a salir por un solo vaso linfático eferente. Estos son aferentes, de afuera hacia adentro. Eso significa aferente. Y el seno linfático, el vaso linfático eferente lleva la linfa de dentro del ganglio para afuera. ¿Me entienden? Entonces, no olvidarnos, existen en el ganglio varios vasos linfáticos aferentes. Pero existe un solo vaso linfático eferente. ¿Me entienden, no? La linfa ingresa por varios vasos linfáticos aferentes y que tienen además sus como diríamos, válvulas o valvas. Si quieren válvula o valva, igual es. Que para evitar el reflujo de la linfa. Entonces todos van al ganglio linfático. Y ahí es donde se van a depurar. Ahí decimos alguna cosa. La linfa difunde a través de la corteza hacia el seno medular, ¿no? El seno medular es la zona esta, la médula. Y abandona el ganglio linfático por los vasos linfáticos eferentes. Claro, uno solo. En el ilio, este es el ilio por donde ingresan y salen vasos sanguíneos. En el ganglio linfático, ilio con H, ilio por si acaso se escribe con H, es el sitio por donde ingresan arterias, salen venas y salen linfáticos eferentes. Eso es ilio, ¿listo? El sector estratégico, y ahí es donde la cápsula se engrosa mucho. Ahí está. ¿Por qué decimos? Algunos folículos contienen áreas centrales denominadas centros germinales. Miren, estos son los nódulos linfáticos o folículos linfoides. Pero aquí verán 2 características. Una zona muy blanquecina en los nódulos linfoides y otra un poco más oscura en la parte cortical o de manto que se llama. Los nódulos linfoides, entonces, o linfáticos o folículos linfoides, tienen 2 zonas, miren, una zona central germinativa y una zona periférica más oscura o cortical o capa de manto, que también se llama así. Entonces hay 2 zonas, pero a esta característica de un folículo linfoide que presenta estas 2 zonas se llama folículo linfático secundario. ¿Por qué? Porque esta ya ha sido sensibilizado, ya está funcionando para producir linfocitos. En cambio, en los jóvenes, en los niños recién nacidos,
Los folículos linfoides no tienen estas dos zonas, una zona germinativa y una zona cortical o de manto, no tiene eso, ¿no? Entonces se ve una sola, oscura, y a eso se llama folículo primario, porque todavía no ha sido activado, no ha sido iniciado en la función de producción de linfocitos, ¿me entienden? En cambio, esta otra ya ha sido activada, por lo tanto se llama folículo secundario. Ya está funcionando, podemos decir. Y esta otra todavía no, se está iniciando, por eso se llama folículo primario. Este otro se llama folículo secundario. Entonces, ya está ahí lo que estamos tratando de hablar. Pero el ganglio linfático tiene varios esquemas para poder entender. Ahí están los linfáticos aferentes en número con sus valvas. Tenemos los senos subcapsulares, los senos corticales, y aquí tenemos los senos medulares por donde la linfa va a drenarse, va a salir limpiecita para de nuevo ser reutilizada en el organismo. Pero el ganglio linfático además tiene unas características muy particulares. Si bien hemos definido una zona cortical del ganglio linfático, donde están los nódulos linfoides o folículos linfáticos, ahí está, como unos redonditos, casi ovoidales, esféricos, lo podemos observar. En cambio, hay otra zona que se llama medular, esta partecita cerca al ilio, incorporando al ilio, toda esta zona, donde se van a ver cordones medulares. Miren, estos son cordones. Y esos cordones enseguida los voy a explicar. Son conjunto de linfocitos ya maduros, ya viables, que están listos para salir por los vasos sanguíneos, en este caso acompañando a la linfa, para ir a nuestro organismo y defendernos de muchas funciones, ¿no? Ahí están. Estos son los cordones medulares. Por eso se llama la zona medular, y aquí hay los senos medulares que arrastran a los linfocitos por donde circula la linfa. Entonces ahí tenemos la zona medular. Pero en el ganglio hay que subrayar una zona que está entre la medular y la cortical, que se llama paracortical. Al lado de la cortical es la zona paracortical. Esta zona paracortical es sumamente importante y la que vamos a describir enseguida. ¿Por qué? Porque en esa zona tiene una red de vasos sanguíneos, especialmente venosos, que tienen un epitelio cúbico, que eso rompe con todos los vasos sanguíneos hasta ahora conocidos. Siempre hemos dicho que los vasos sanguíneos, venosos, capilares arteriales, venosos, vénulas, etc., tienen un epitelio, un endotelio de células planas. Hasta aquí hemos dicho siempre esto. Y es correcto, está bien. Pero en el ganglio linfático ocurre una característica muy singular. Y esa va a ser pregunta para el examen. Las venas, particularmente, que llegan a esta zona paracortical, manifiestan un epitelio cúbico. Ese es el examen. Entonces, yo preguntaré ahí, las vénulas de la zona paracortical tienen un endotelio o un epitelio, voy a ponerles ahí plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, todos, ninguno, puede ser, ¿no? La pregunta. Pero la respuesta es epitelio cúbico simple, cúbico, 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 no te olvides, estoy hablando claro. Aquí hay que tomar mucho énfasis en esta parte de la circulación vascular, pues los vasos o los ganglios linfáticos presentan, aquí está, una vénula que ingresa por el ilio, llevando sangre arterial. Las vénulas, arteriolas ya las conocemos. Las arteriolas que llevan sangre ya conocemos, tienen una íntima, una media y una adventicia, ¿no? Todo vaso sanguíneo tiene eso. La íntima constituida de endotelio, membrana basal y tejido conjuntivo subendotelial. La media es tejido muscular liso y la adventicia es nuevamente tejido muscular. Entonces, las arteriolas tienen esas capas, ¿no? Las arteriolas que ingresan llevando sangre arterial inmediatamente pasan el ilio, van a subdividirse en pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que van a llegar hasta la periferia, envolviendo a cada nódulo linfoide para darles oxigenación, todo aquello. Y miren, de estos capilares sanguíneos van a originarse las vénulas postcapilares.
Y las vénulas, una vez que recogen la sangre ya impura, llevarán hacia el ilio, pero en este trayecto donde se encuentra entre la zona cortical y la zona medular, estas vénulas sufren una, como diríamos así, que el epitelio plano se va convirtiendo en epitelio cúbico. ¿No? Una transformación de epitelio que se convierte en cúbico en la zona paracortical. ¿Y esto por qué sucede así? Porque es un sitio, la zona paracortical, donde se encontrarán atraídos por ese tipo de epitelio los linfocitos T de timo, ¿no? Timo dependientes. Los linfocitos T. Es la zona de los linfocitos T. Miren entonces, esto es algo extraordinario. Cerca a las vénulas, alrededor de las vénulas, ¿no es cierto?, postcapilares de la zona paracortical. Y por presentar ese epitelio cúbico, los linfocitos T se van a conglomerar alrededor de estos vasos venosos, ¿no? Y estos vasos venosos, estos capilares, estas vénulas con epitelio cúbico simple, facilitan el pasaje de los linfocitos T hacia la circulación sanguínea. Esto es algo extraordinario. Por eso se dice, la pregunta en el examen parcial es, ¿cuál es la zona timo-dependiente del ganglio linfático? Las posibles respuestas pueden ser inciso A, la zona cortical; inciso B, la zona paracortical; inciso C, la zona medular; todas, ninguna. ¿Cuál será? La zona timo-dependiente del ganglio linfático. Paracortical. La zona paracortical. Esa es la respuesta. Entonces, los linfocitos T se encuentran en la zona paracortical. Por eso se los dice también la zona timo-dependiente. T de linfocitos T. Timo-dependiente porque esos son los linfocitos T. ¿Por qué se dice linfocitos T? Porque son timo-dependientes. ¿Me entienden? Que se han formado en el timo. Entonces los linfocitos T que viven de por vida, esos linfocitos tienen que servirnos para toda la vida. Si se mueren algunos, ya tenemos menos linfocitos T, ¿no? Entonces los linfocitos T son la zona de reserva. Después de formarse en el timo, se van a ir a los ganglios. Ahí estarán como reserva de linfocitos T. Se los llama zona timo-dependiente, la zona paracortical. ¿Por qué estamos poniendo tanto énfasis en la zona paracortical? Porque ahí se encuentran las vénulas postcapilares con epitelio cúbico simple. ¿Verdad? Esto, el epitelio cúbico parece atraerles a los linfocitos, parece un amor irresistible. ¿Te das cuenta? Ay, ¿quiénes son esas niñas de epitelio cúbico? Así más o menos, ¿no? Y quedan enamorados y están alrededor del epitelio cúbico, ¿verdad? Esa es la zona timo-dependiente. Nunca olvidarse, mis queridos amigos. ¿Estamos? ¿Ya? Una vez que quieran moverse los linfocitos T para cuando se requiere defensa en nuestro organismo, en algún sitio, los linfocitos T son capaces de movilizarse, ¿no? Suena la alarma y dicen, linfocitos T al ataque, por favor. Requerimos en tal lugar, en el dedo gordo, por decirte, ¿no? Hay una inflamación, entonces tienen que moverse ellos a través de la circulación. ¿Se entiende? Y una vez que van al sitio y cumplen su función, nuevamente pueden volver por los vasos aferentes, otra vez se quedan en la zona timo-dependiente de los ganglios linfáticos. ¿Está bien? ¿Y cómo están constituidos los nódulos? ¿Cómo es que se limpia la linfa? Entonces podemos decir, una vez que la linfa llega y está en estos senos medulares, miren, aquí está un dibujito para mostrarles lo que viene a ser el ganglio linfático. Miren, aquí están los nódulos linfoides. Miren, ahí están los nódulos con una zona clara y una zona oscura. Quiere decir que este está activado. Todo está en la zona cortical. Miren, con puntitos está puesto, ¿no? La zona cortical. Esta otra zona es la zona paracortical, la 2.
Y la zona medular es esta, la 3 y 4. ¿De acuerdo? No está muy claro, se veo las caras desde ahí, medio así, ¿no? Ya, entonces se los voy a mostrar. Esta es la zona cortical. Mira, la cápsula está ahí. Estos son los nódulos linfáticos, su zona clara, su zona oscura, ¿verdad? De los nódulos linfoides. Ahí están los senos subcapsulares, estos son los senos corticales. Y claro, este es un nódulo. Mira, ahí está la zona clara, la zona oscura. ¿Se nota o no? Y está la zona medular, donde están los cordones linfáticos. Mira, así es como se observa en el laboratorio con tinción universal. Esto es lo que vamos a ver. Pero todavía está un poco confuso. Sí. Entonces, yo voy a mostrarles de nuevo otro nódulo linfático. Este es un folículo linfoide o nódulo linfoide que se llama. No vamos a hacer mucho lío. Su zona clara, su zona oscura. Mira, enseguida voy a explicar por qué se ve oscura, por qué se dice clara. Ahí está el mayor aumento, la zona clara, la zona paracortical. Y mira, ahí se van a ver los vasos sanguíneos con ese epitelio cúbico alto. Y mira los linfocitos que están acá, son los linfocitos T. No nos vamos a olvidar, ¿no? Y esta es la parte de la médula, ya la parte sinusoidal, los vasos sanguíneos sinusoidales, donde están los linfocitos T y B circulando ya para ingresar a la circulación. De inicio les diré, en los nódulos linfoides están los linfocitos B, vasodependientes, con B de busito, vasodependientes, con Z además, vasodependientes. ¿Por qué? Porque es el órgano vaso, pues. El vaso es un órgano que enseguida vamos a estudiarlo, con B de busito y Z además. Vaso, así se dice. Entonces ahí es donde se forman, son vasodependientes, por eso se dice linfocitos B. Los otros en la zona paracortical serán los linfocitos T, timodependientes, ¿me entienden? ¿No? Ya está. Y en los senos, en la parte de la médula, vamos a encontrar linfocitos T y B, los dos que ya están maduros y van a ir circulando. Y estos son los senos que están arrastrando, los senos medulares que llevan linfa y arrastran a los linfocitos. Perfecto. Bien, pero aquí está otro dibujito maravilloso, miren, a ver, espectacular. Mira, ahí están los nódulos linfoides, esta es la zona clara o germinal que se llama, esta es la zona oscura. Enseguida voy a explicar qué células están ahí, van a entenderme mejor. Miren, esta es la zona paracortical, pintada de un celeste, creo, o plomo. Y ahí están las vénulas, miren, de la zona paracortical con epitelio cúbico alto, ¿no es cierto? Ahí está. Y están los linfocitos T, T-cell, dice, ¿no? Cell, en inglés que dice células T, o linfocitos T. Y aquí está la zona medular del ganglio, donde vamos a encontrar los senos medulares, y hay muchas células, linfocitos T, y las células plasmáticas también, y macrófagos también. Y ahí están los vasos diferentes, en fin, ya está todo. Más o menos, en el microscopio electrónico, esto es lo que nos muestra las células epiteliales del timo, en el caso parecido al del ganglio, parecido al del vaso, donde hay un sistema de células reticulares, fibras de reticulina, y donde las células están atrapadas como los peces, decíamos, ¿no? Los linfocitos. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se forman los linfocitos? Desde la médula ósea partirán células madre y se dirigirán en primera etapa al timo. El timo es un órgano único que está presente en los niños desde el nacimiento hasta más o menos los 8 años. Después el timo desaparece, involuciona. ¿Y por qué involuciona este órgano? Ustedes ya no tienen timo, chicos, ¿no? Yo menos, hace muchos años que ya lo perdí. Está lleno de grasa en ese sitio. Ya no hay timo. El timo solamente es un órgano que presenta los niños hasta los 8 y dicen máximo podría estar algunos vestigios hasta los 12 años. ¿Pero por qué hasta los 12 años? Parece que las hormonas sexuales que se manifiestan a partir de los 12 años, que es la etapa de la adolescencia, que empiezan las hormonas sexuales, ¿no? Los estrógenos y en el varón la testosterona, ¿no? Parecen influenciar sobre este órgano y hacen que desaparezca, ¿no? Pero se ha visto también que el timo puede involucionar mucho más antes
desaparecer en aquellos niños que están desnutridos, en los niños que no tienen capacidad nutricional excelente como para poder formar inmunoglobulinas. El timo se considera la escuela de los linfocitos. Es un órgano considerado escuela de los linfocitos. ¿Por qué? Porque formará linfocitos T, timo dependientes. Entonces, si el timo va a desaparecer a los 8 y máximo a los 12 años, los linfocitos que se han formado acá tienen que servir para toda la vida, porque no va a haber más timo quien los forme, ¿no ven? Por eso es que los linfocitos T, una vez que ya se han formado, van a irse a diferentes órganos de reserva. En este caso, después del timo, que se han formado, irán a los nódulos linfoides, ¿no? Irán al vaso, irán a ciertos nódulos linfoides difusos, como las amígdalas, como las placas de Peyer del intestino. Ahí se quedan como reservas de linfocitos T. ¿Me entienden? Y los linfocitos T son de por vida, ya les he dicho. Si se mueren los linfocitos T, nos quedamos cada vez con menos linfocitos T. Si enfermamos muchas patologías o enfermedades gravísimas, como el que hemos enfermado, el COVID, nos quedan pocos linfocitos T. ¿Me entienden? No es que no tenemos del todo, sino sí han muerto muchos linfocitos T, ¿no? Por defender a nuestro organismo. Entonces tenemos reservas, y estamos hablando del ganglio linfático, que es una reserva en los nódulos linfoides de linfocitos B, pero los linfocitos T están en la zona paracortical. Bien, ahí está un nódulo histológicamente para observarlo. Así es como los vamos a mostrar en el laboratorio. Con tinción universal, nódulo linfoide, les voy a decir, observar la cápsula, observar los nódulos linfoides periféricos, observar la médula, los senos medulares, los cordones de linfocitos, la zona paracortical, etcétera. Esto es lo que mostraremos. ¿Listo? Así. Pero, ¿qué es lo que pasa en esos nódulos linfoides? ¿Qué células tienen? Y esto es importante. Sí, pueden sacar fotos, lo que quieran. El centro germinativo de los nódulos linfoides tienen dos zonas. La zona clara o apical, que se llama, y la zona oscura, que vamos a hablar ahorita, o la cortical o manto, que se llama. En la zona clara tenemos cantidad de células reticulares. Mira esto, las células reticulares es una especie de células epiteliales, pero especializadas, ¿no? Son retículos epiteliales que van a producir fibras de reticulina, una de sus funciones. Pero otra también es la de detener a ciertas células extrañas. Estas reticulares tienen citoplasma acidófilo, linfocitos pequeños en escasa cantidad. También existen células dendríticas consideradas células procesadoras de antígenos. Son una suerte de células de linfocitos. Mira tú. ¿Qué más tenemos? La zona oscura, de posición basal, que hemos visto, formada por abundantes linfocitos voluminosos. Además tiene linfoblastos, tiene plasmoblastos, que van a originar a células plasmáticas, linfoblastos. Pero estos linfoblastos y plasmoblastos, ¿de dónde vienen? De la médula. Y llegan hasta el ganglio linfático para generar clonas de linfocitos B, de memoria, plasmáticas maduras, y también tenemos macrófagos que fagocitan los restos de las células envejecidas por apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada, no te olvides. Eso es apoptosis. En nuestro organismo todas las células tienen apoptosis, es decir, están programadas su muerte en algún momento, antes o después. Por ejemplo, los eritrocitos, que van a vivir solamente 120 días. Los eritrocitos en la sangre están programados para vivir 120, nada más. Y después de eso, ¿no? Y otras células viven algunas horas inclusive, y otras de toda la vida, como los linfocitos T, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es que estas células se generan clonas de linfocitos? ¿Cómo es que se filtra la linfa? Eso lo veremos el próximo viernes y es la última clase. ¿Listo? El día viernes que les voy a dar la última clase y será pues hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima, digo, hasta el cuarto año, cuando nos veremos de nuevo. ¿Ya? El viernes no te olvides, estamos en la última clase. Vamos a estar más